Antes de comenzar esta historia, ya suscríbete al canal y regálanos un me gusta. Esto ayuda muchísimo a llevar estas historias conmovedoras a más gente. Y comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde va a llegar. Yo tenía apenas 36 años cuando me quedé viuda, pero sentía que había vivido 100. El cuerpo todavía joven, las manos aún fuertes, pero el corazón, ese ya estaba viejo, cansado, partido a la mitad. Mi marido enfermó de repente. Una fiebre que no se quitaba, una infección que empezó pequeña y creció como plaga en el cultivo. Aquí en el rancho, un doctor es lujo de quien tiene dinero o suerte. Nosotros no teníamos ni lo uno ni lo otro. Él se consumió en la cama en 3 semanas. 3 semanas que parecieron 3 años. Yo dormía sentada en una silla vieja junto a él, sosteniendo su mano demasiado caliente, mientras él pedía agua con voz finita, de niño asustado. Nuestros 3 hijos, 2 niños y una niña, se quedaban quietos en la esquina del cuarto, observándolo todo con esos ojos demasiado grandes para su edad, aprendiendo demasiado pronto lo que era perder. Yo rezaba tanto que se me secaba la boca. Pero Dios no escuchó, o escuchó y decidió enseñarme otra lección. Cuando Él murió, yo aún no sabía que lo peor estaba por venir. Mi suegra siempre fue mujer de mirada dura y sonrisa delgada, de esas que hablan bajo, pero cortan profundo. Durante la enfermedad de su hijo, apareció toda atenta, diciendo que iba a ayudar con los papeles, que iba a agilizar las cosas. Se llevó a mi marido, ya débil, febril, apenas logrando sostener la pluma para que firmara documentos. Yo creí que era cosa de inventario, de registro, de trámites. No le presté atención. Estaba demasiado ocupada intentando no dejarlo morir. Pero ella sabía lo que hacía. Cuando enterramos a mi marido bajo un sol que quemaba hasta el alma, descubrí que la casa donde vivíamos, esa casa que él y yo construimos juntos, ladrillo por ladrillo, con sudor y deuda, ya no era mía. Mi suegra le había quitado la firma en los últimos días de vida. La casa ahora era de ella, 3 hijos pequeños agarrados a mi falda, el duelo todavía fresco en el pecho, y ella llegó con esa sonrisita que yo ya conocía muy bien. Mira, mi hijita, la situación se puso difícil, ¿no? Pero puedes venir a vivir conmigo. Trae a los niños. Yo los ayudo. Yo conocía esa ayuda. Ya había vivido con ella antes de casarme. Sabía exactamente lo que me esperaba. Comida contada en el plato, miradas de desprecio, órdenes dadas en tono de humillación. Come despacio, ¿eh? Un niño come demasiado, tienen que aprender a controlarse. Si tu marido hubiera cuidado mejor su salud, esto no estaría pasando. Mujer sin hombre es peso muerto. Recuerda eso. Imaginé a mis hijos creciendo en esa casa. Imaginé a mi niña aprendiendo que ser mujer era ser menospreciada. Imaginé a mis niños aprendiendo que la dignidad no valía nada. Imaginé que escucharían todos los días que eran una carga. Y entonces elegí, entre el consuelo con humillación y la miseria con dignidad, elegí la segunda. Mi marido había dejado una propiedad pequeña, olvidada, lejos de todo. Un rancho viejo, casi en ruinas, tragado por la maleza, en las tierras secas cerca de la sierra. Nadie quería aquello, ni mi suegra quiso pelear por ese pedazo de tierra agrietada. «Pues quédate con esa choza», dijo ella con desprecio. «A ver si logras sobrevivir ahí». Tomé a mis 3 hijos de la mano, junté lo poco que era nuestro, ropa vieja, 2 ollas, un colchón delgado, y partí. El camino hasta allá fue largo. Nos hicimos dedo en un camión de carga que iba para el interior. El chofer me miró con pena, pero no dijo nada. Mis hijos iban callados, apretujados entre sacos de harina y cajas de verduras. El más chico se durmió en mi regazo. La niña miraba por la ventana sin parpadear, como si intentara grabar el camino de vuelta.
Cuando llegamos ya estaba oscureciendo. El rancho estaba peor de lo que recordaba. Paredes de lodo agrietadas, techo de paja agujereado, puerta chueca colgando de un solo perno. La maleza se había apoderado de todo. No había luz, no había agua corriente, no había nada más que silencio y viento. Entramos despacio, como quien entra a una casa embrujada. El olor a humedad nos golpeó la cara. El piso era de tierra apisonada, frío y duro. Había telarañas en las esquinas, hoyos en las paredes por donde el viento entraba silbando. La lluvia de días atrás había dejado pozas dentro de casa. Mis hijos se encogieron. «Mamá, ¿vamos a dormir aquí?», preguntó el mayor, la voz temblando. «¿Cuándo vamos a comer?», susurró el menor, agarrando mi falda. La niña no dijo nada, solo me miró con esos ojos grandes, llenos de agua. Me arrodillé frente a ellos, los abracé a los tres contra mí y sonreí. A pesar de tener el corazón en pedazos, a pesar del miedo, a pesar de no saber si lo lograría. «Ahora esta es nuestra casa», dije firme, «y les prometo, aquí nadie los va a humillar. Aquí vamos a ser libres». En esa primera noche dormimos en el suelo, debajo del colchón delgado que servía de cobija. El viento gemía en las rendijas. Los grillos cantaban afuera. Me quedé despierta mirando el techo agujereado, viendo las estrellas a través de los hoyos. Y me juré a mí misma, no voy a dejar que ellos pasen por lo que yo pasé. En los días siguientes empecé a trabajar. Tapé los hoyos de las paredes con lodo y paja. Arreglé la puerta, limpié el piso, recogí leña. Busqué agua en un pozo lejano, cargando jarras pesadas en la cabeza. Planté frijol en un rinconcito de tierra que parecía pura piedra. Crié gallinas con restos que encontraba. Muchas veces dormimos con hambre. Muchas veces fingí que ya había comido para repartir lo poco entre los tres. Muchas veces lloré escondida, detrás del rancho, donde ellos no pudieran verme, pero nunca di marcha atrás. El rancho, poco a poco, se fue convirtiendo en refugio. Cada hoyo tapado, cada pared reforzada, cada olla colgada era una victoria. Yo no sabía aún que en ese suelo agrietado había algo escondido. A veces notaba un rincón de la tierra más suelto, diferente. Recordaba una frase antigua de mi marido, dicha de pasada años atrás. Este lugar guarda más de lo que parece, pero apartaba el pensamiento. En ese momento solo tenía un objetivo: mantener a mis hijos vivos y libres. Era poco, era duro, era casi nada, pero era nuestro. Y toda noche, antes de dormir, repetía en silencio: prefiero pasar hambre en libertad que vivir con abundancia bajo humillación. Los años que enseñan a sobrevivir. Los años pasaron despacio, de la forma en que pasan en el rancho cuando estás demasiado ocupada para contar el tiempo. Mis hijos crecieron en ese suelo de tierra apisonada. Crecieron flacos, pero fuertes. Crecieron callados, pero sabiendo el valor de las cosas. Les enseñé a sembrar, a cuidar las gallinas, a buscar agua sin quejarse. Les enseñé que la vida no nos debía nada, pero que nosotros tampoco le debíamos nada a nadie. El mayor, Juan, se hizo hombre demasiado pronto. A los 12 años ya cargaba peso de adulto. Ayudaba en el campo, arreglaba cercos, traía leña. Tenía el gesto serio del padre, ese silencio que dice más que palabra. El del medio, Pedro, era diferente, risueño, listo, siempre encontrando la manera de hacer que las cosas rindieran. Fue él quien descubrió que se podía cambiar huevos por harina con el dueño de la tiendita en el pueblo. Fue él quien le enseñó a su hermana a leer, dibujando letras en el suelo con un palito. Y mi niña, Ana. ¡Ah, mi Ana! Ella tenía los ojos de la abuela que nunca conoció. Mi madre, que también murió joven. Callada, observadora, fuerte de una manera que solo una mujer sabe ser.
A los 10 años ya cocinaba mejor que yo. A los 12 ya sabía que el mundo le cobraría más que a sus hermanos. Los miraba y sentía orgullo, pero también sentía miedo, porque el campo es cruel con quien no tiene nada. Y nosotros no teníamos casi nada. El pueblo más cercano quedaba a 6 kilómetros de camino de tierra. Cuando llovía, el lodo te agarraba hasta el tobillo y no se podía ir a pie. Cuando el sol rajaba el suelo, el polvo te quemaba la garganta. Aún así, yo iba. Llevaba huevos, llevaba gallina, llevaba lo que se pudiera canjear. Regresaba con harina, con sal, con queroseno para el quinqué. Las otras mujeres del pueblo me miraban de lado, algunas con lástima, otras con desprecio. Pobrecita, sola con 3 bocas que alimentar. Debió haberse quedado con la suegra. El orgullo no llena el estómago. Mujer sola no sirve. Va a terminar entregándose al primero que se le presente. Yo escuchaba y no respondía. Aprendí que el silencio también es fuerza. Hubo una época en que la sequía apretó demasiado. El frijol no brotó. Las gallinas dejaron de poner. El pozo casi se secó. Me levantaba de madrugada, antes de que saliera el sol, e iba a buscar lo que sobraba de monte verde cerca del arroyo seco. Regresaba con las manos rasgadas de espinas, los pies hinchados, la garganta ardiendo. Mis hijos me miraban y no decían nada, pero veía en sus ojos: «Mamá, ¿hasta cuándo?». Fue en esa época que el mayor, Juan, vino a hablar conmigo. «Mamá, voy a trabajar en la hacienda del señor Raimundo. Dijo que paga». Sentí el pecho apretarse. «Tienes 14 años, mi hijo». «¿Y qué? Hay muchachos de 12 allí. Soy fuerte, puedo con eso». Quería decir que no. Quería sujetarlo, protegerlo, decirle que aún era temprano, pero sabía que él tenía razón. Sabía que si él no iba, no íbamos a aguantar. Así que solo le sostuve el rostro con mis 2 manos y le dije: «Vas a ir, pero nunca agaches la cabeza ante nadie. ¿Oíste? Trabaja, gana tu dinero, pero no dejes que nadie te humille». Asintió, y el lunes siguiente salió de casa antes de que amaneciera. Regresaba solo el sábado por la tarde, sucio de tierra, exhausto, pero con unos cuantos pesos en el bolsillo. Me entregaba todo. Yo lo repartía, un poco para la comida, un poco para guardar. Pedro empezó a ayudar a un señor que arreglaba bicicletas en el pueblo. Casi no ganaba nada, pero aprendía, y lo que aprendía lo enseñaba en casa. Pronto estaba arreglando cosas en el rancho, improvisando herramientas, dándole solución donde parecía no haberla. Ana se quedaba conmigo. Cuidaba la casa, la pequeña huerta, las gallinas que quedaron, y me hacía compañía en ese silencio pesado que cargaba desde que su padre murió. Los años fueron pasando así, despacio, pesados, pero con dignidad. Cuando Juan cumplió 18, me llamó a conversar. Estaba sentado en el umbral de la puerta, mirando al horizonte, con ese gesto serio que yo conocía tan bien. «Mamá, me voy». Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. «¿A dónde?» «Al sur. Dicen que ahí hay trabajo de verdad. Construcción, fábrica, esas cosas. Voy a juntar dinero, se lo voy a mandar». Quise llorar, quise gritar, quise abrazarlo y decirle que no, que él era todo lo que me quedaba de mi esposo, que yo no aguantaría verlo partir, pero no dije nada de eso. Solo abracé a mi hijo y susurré: «Ve, y nunca olvides de dónde vienes». 3 meses después, Pedro también se fue. Fue tras su hermano. Dijo que estarían juntos, que se ayudarían. Quedamos yo y Ana. El rancho quedó demasiado quieto. Me despertaba en la mañana y extrañaba el ruido de los muchachos, extrañaba las pláticas tontas, extrañaba hasta las peleas. Ana trataba de llenar el vacío, tarareaba mientras barría la casa, contaba historias por la noche, pero yo veía en sus ojos, ella también quería irse, y no podía culparla. Cuando ella cumplió 20, apareció un muchacho.
gente buena, trabajador, de un pueblo vecino. Venía a visitarla cada domingo. Yo veía la forma en que miraba a mi hija. Vi la forma en que ella le devolvía la mirada. «Mamá», me pidió la mano. Respiré profundo. «¿Quieres casarte con él?» «Quiero». «¿Es bueno para ti?» «Sí, lo es». «Entonces vete, hija mía. Sé feliz». Y se fue. La boda fue sencilla. Pocos invitados. Comida hecha por mí y por las vecinas. Pero Ana estaba bonita, con un vestido blanco prestado, sonriendo de una manera que no veía desde hacía años. Cuando ella partió, de aventón en una camioneta vieja, me quedé en la puerta del rancho saludando hasta que desapareció en la curva del camino. Y entonces, por primera vez en 22 años, estuve sola, completamente sola. El silencio regresó, más pesado que nunca. Los muchachos mandaban dinero cuando podían. Ana visitaba de vez en cuando, siempre con buenas noticias. Estaba embarazada, había conseguido una casita, su marido había arreglado un empleo fijo. Yo me alegraba por ellos, de verdad. Pero por las noches, cuando el viento pegaba en las ventanas y el rancho crujía, sentía el peso de todos esos años, sentía el cansancio acumulado, sentía la soledad que había evitado durante tanto tiempo, demasiado ocupada criando hijos, sobreviviendo, resistiendo. Ahora ya no había a dónde huir, ahora éramos solo yo, el rancho viejo y el silencio. Y fue así, en ese vacío, que empecé a vivir de verdad la viudez que había comenzado décadas atrás. Tenía 58 años, el cuerpo cansado, las manos callosas, el corazón roto y remendado tantas veces que ya ni sabía dónde empezaba la grieta. Pero seguía de pie, seguía respirando, seguía despertando cada día, preparando café, mirando por la ventana y continuando. Porque eso era lo que sabía hacer, vivir. El llanto que vino con la lluvia. Fue una tarde de octubre que mi vida cambió de nuevo. Octubre aquí es mes de espera. La tierra agrietada pidiendo lluvia, el cielo demasiado azul, el calor que se pega a la piel y no se quita ni bañándose. Yo estaba en el patio, tendiendo ropa en el tendedero de alambre, cuando escuché. Al principio pensé que era un gato o algún animal del monte herido, pero el sonido regresó, más fuerte, más humano. Un llanto, llanto de niña. Dejé la tina de ropa mojada y caminé hacia el frente del rancho. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. El camino de tierra estaba vacío, como siempre, solo polvo y silencio. Pero el llanto continuaba. Seguí el sonido hasta el portón. Y fue entonces cuando la vi. Una niña, muy pequeña. No debía tener más de 4 o 5 años, sentada a la orilla del camino, descalza con un vestidito sucio de lodo y rasgado en la espalda. El pelo enredado lleno de tierra. El rostro sucio de tierra y lágrimas. Lloraba bajito, sollozando, abrazada a sus propias piernas. Me quedé parada, mirando. Mi primer pensamiento fue, esto no es problema mío. Aprendí a no meterme. Aprendí que ayudar a otros a veces trae más dolor que alivio. Aprendí a cuidar mi vida y dejar que el mundo girara. Pero la niña levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado asustados, demasiado perdidos, y vi a mi hija en esa mirada. Antes de que pudiera pensar, mi cuerpo ya se estaba moviendo. Abrí el portón, caminé hacia ella y me agaché. «Hola, pequeña. ¿Dónde está tu mamá?» No respondió. Solo me miró, temblando. «¿Estás perdida?» «Nada». «¿Tienes hambre?» Esta vez asintió que sí. Despacio. Suspiré. Miré el camino a ambos lados. Vacío. Ninguna señal de alguien buscándola. Ningún carro. Ningún adulto. Nada. «Ven, vamos a entrar. No puedes quedarte aquí». Le extendí la mano. Ella dudó. Después, despacio, puso su manita sucia en la mía. Era tan pequeña, tan ligera, tan frágil. La llevé adentro del rancho.
La senté en la silla de la cocina y fui a calentar agua. La bañé con cuidado, quitándole la tierra, desatando los nudos del pelo. Ella no lloró, no se quejó, solo se quedó callada mirándome con esos ojos enormes. La vestí con una camisa vieja mía que le quedaba demasiado grande, remangada. Le di de comer, arroz, frijoles, huevo estrellado. Comió despacio, pero se lo acabó todo. Luego bebió agua como si no hubiera bebido en días. ¿Cómo te llamas?, pregunté sentada frente a ella. Silencio. ¿Sabes tu nombre? Ella miró hacia abajo. Está bien. No necesitas hablar ahora. La dejé sentarse en el colchón viejo que tenía en la esquina del cuarto. Se acurrucó allí, pequeñita, y en pocos minutos se quedó dormida. Me quedé mirándola. ¿Qué voy a hacer? Pensé en ir a la ranchería al día siguiente. Preguntar si alguien estaba buscando una niña, avisar al personal de la tienda, de la iglesia, del centro de salud. Pero algo en mi pecho me decía que eso no serviría de nada. Esa niña no se había perdido. Había sido dejada. En los días siguientes intenté averiguar algo sobre ella. Fui a la ranchería a pie, le pregunté a todo el mundo. Nadie sabía nada, ninguna madre buscando. Ningún pariente detrás, nada. Debe ser hija de alguien de fuera, dijo la dueña de la tienda. Gente que pasa y abandona chamacos por ahí. Pasa. ¿Te la vas a quedar?, preguntó otra mujer, demasiado curiosa. No sé, respondí, seca. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. La niña seguía callada, casi no hablaba. Solo me miraba, me seguía por la casa. Se sentaba cerca de mí mientras yo cocinaba o cosía. Por la noche, dormía agarrada a mi camisa, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Intentaba no encariñarme. Intentaba recordar que ella no era mi responsabilidad, que yo ya había criado a mis hijos, que merecía descanso, pero cada vez que la miraba, veía lo mismo, una niña abandonada, sola, sin nadie. Igualito a como fui yo un día. Fue en una noche de tormenta que todo cambió. La lluvia comenzó por la tarde y no paró. El viento aullaba, arrancando tejas, tirando ramas. El rancho gemía entero. Encendí el lampión y me quedé sentada cerca de la niña, que estaba acurrucada en el colchón con miedo. No necesitas tener miedo, le dije sujetándole la mano. Es solo lluvia, va a pasar. Pero la lluvia no pasaba. Se quedó toda la noche, y con ella vino la fiebre. La niña comenzó a temblar. Su cuerpo se puso demasiado caliente. Gemía bajito, sudando frío, los ojos vidriosos. Mojé un paño y se lo puse en la frente. Le di agua, reé, pero la fiebre no bajaba. De madrugada, empeoró. Comenzó a delirar, llamando a alguien que yo no conocía. Mamá, mamá. Mi corazón se apretó. Yo sabía que era eso, ya lo había visto antes, en mi marido, en mis hijos cuando eran pequeños. Infección, fiebre alta. Y aquí, lejos de todo, sin doctor, sin medicina. Esto podía matar. La lluvia seguía cayendo afuera. La carretera debía estar intransitable. No había cómo ir a la ranchería, no había cómo pedir ayuda. Éramos solo yo y ella. Me quedé despierta toda la noche, cambiando el paño mojado, dándole agua, rezando en voz baja. Por favor, Dios, no te la lleves, no otra vez. Cuando salió el sol, la lluvia había parado. La fiebre había bajado un poco. La niña dormía, aún débil, pero respirando mejor. Apoyé la cabeza en la pared y lloré. Lloré de cansancio, lloré de miedo. Lloré porque por primera vez en años sentí que tenía algo que perder, y fue en ese momento que entendí. Ella ya no era solo una niña que yo había encontrado. Era mía, el secreto de la tierra y la decisión. La niña mejoró despacio, como un brote que insiste en nacer en tierra seca. En los días siguientes a la fiebre se pegó a mí. No me soltaba ni para ir por agua. Cuando salía al patio, ella venía detrás, descalza,
agarrándose del ruedo de mi falda. Por la noche dormía enroscada en mi brazo, respirando despacio, como si checara a cada rato si yo seguía allí. No le decía que se fuera. No me quejaba. Solo la dejaba. Porque yo también necesitaba eso. Hacía tanto tiempo que vivía sola que había olvidado lo que era ser necesaria para alguien, lo que era despertar y tener un par de ojos buscándome, lo que era cocinar y ver a alguien comer con gusto, lo que era tener compañía en el silencio. Comencé a llamarla Flor, porque no me decía su nombre y porque, por la forma en que apareció en mi vida, pequeña, frágil, pero terca en vivir, me recordaba las flores del campo que brotan después de la lluvia. Aceptó el nombre. Hasta esbozó una sonrisita cuando lo dije por primera vez. «Buenos días, Flor». Y esa sonrisa me partió y me arregló el corazón al mismo tiempo. Pero la vida en el rancho seguía difícil. El dinero que los chamacos mandaban a veces se retrasaba. Faltaba comida. Las gallinas habían dejado de poner de nuevo. El pozo estaba bajo, y ahora tenía una boca más que alimentar. Fue en uno de esos días apretados, con la despensa casi vacía, que me acordé de nuevo de las palabras de mi marido. Este lugar guarda más de lo que parece. Él había dicho eso una vez, años atrás, antes de enfermar. Estábamos sentados en la terraza, mirando el terreno, y él señaló un rincón del fondo, cerca de donde hoy está el gallinero. «Ahí abajo hay algo enterrado», dijo, medio en broma, medio en serio. «¿Qué tipo de cosa?» «No sé. Mi padre me lo dijo. Dijo que su abuelo había escondido algo antes de morir, pero nunca encontré nada. En ese entonces me reí. Pensé que era cuento de viejos, cosa de quien quiere dar importancia a una tierra que no vale nada. Pero ahora, con Flor durmiendo en el colchón, demasiado flaca, y yo sin saber cómo iba a poner comida en la mesa mañana, ese recuerdo volvió. Esperé a que oscureciera. Encendí el lampión, tomé la vieja asada y fui a los fondos del rancho. El suelo allí era más blando, diferente del resto, siempre lo fue. Ya me había fijado antes, pero nunca le di importancia. Comencé a cavar. La tierra estaba dura al principio, pero después cedió. Cavé profundo, sudor escurriendo, manos doliendo, la luz del lampión temblando con el viento, y entonces la asada golpeó algo sólido. Mi corazón se aceleró, me arrodillé y cavé con las manos. Quité la tierra, el lodo, hasta que vi una olla de barro vieja, rajada, tapada con un paño encerado atado con cuerda. La saqué de la tierra con cuidado. La pesé en mis manos. Estaba pesada. Me senté en el suelo respirando hondo y abrí. Dentro había dinero, billetes viejos, pero muchos, guardados en fajos atados con hilo. Y debajo, envueltas en tela, algunas monedas de oro. Me quedé mirando, sin creerlo. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para arreglar el rancho, para comprar comida por meses. Para darle una vida mejor a Flor, me senté allí en el suelo de tierra con la olla en el regazo y lloré. Lloré de alivio, lloré de gratitud, lloré porque, por primera vez en tanto tiempo, sentí que alguien allá arriba se había fijado en mí. En los días siguientes usé el dinero con cuidado, arreglé el techo, compré tejas nuevas, cambié la puerta que siempre se caía, compré comida de verdad, arroz, frijoles, aceite, carne seca, harina, azúcar. Compré ropa para Flor, ropitas pequeñas, de niña, que hicieron que sus ojos brillaran al verlas. Compré medicina, un pequeño almacén guardado en una caja, por si la fiebre regresaba. Y por primera vez en años, dormí sin el peso de la preocupación aplastando mi pecho. Pero la paz duró poco. Fue un atardecer, 2 semanas después, que tocaron a mi puerta. Estaba en la cocina con Flor, enseñándole a pelar papa, cuando escuché el ruido de motor. Coche parándose frente al rancho. Todo mi cuerpo se tensó. Aquí, que pare un carro en la puerta nunca es buena noticia.
Fui a la ventana y miré. Era una camioneta vieja, empolvada. Bajó de ella un hombre alto, de sombrero, y una mujer delgada, de vestido claro. Vinieron hasta la puerta. Tocaron. Abrí despacio. «Buenas tardes», dijo el hombre quitándose el sombrero. «¿Usted es la dueña de aquí?» «Soy. Mi nombre es Joaquim. Esta es mi mujer, Celia. Estamos buscando una niña». Mi sangre se heló. «¿Niña?» «Sí, pequeñita. Unos 5 años. Pelo oscuro, delgada. Oímos decir que estaba por aquí. Miré hacia atrás. Flor estaba parada en medio de la sala, mirándome con esos ojos asustados. Miré de vuelta al hombre. «¿Y qué quieren con ella?» La mujer dio un paso al frente. «Es mi sobrina. Su madre murió hace unos meses. Vinimos a buscarla para que viva con nosotros». «Mentira». Lo supe al instante. No sé cómo, pero lo supe. Quizás por la forma en que habló. Quizás por la forma en que el hombre miró dentro del rancho, calculando. Quizás por el instinto de madre que nunca muere. «Ella no está aquí», dije, firme. «Sabemos que sí está», dijo el hombre, su voz poniéndose dura. La mujer de la tienda habló. «Dijo que usted agarró a una niña de la carretera. Maldita chismosa». «Si la agarré, ya la llevé al consejo tutelar de la ciudad». Mentí. «Hace más de una semana». La mujer frunció el ceño. «Usted está mintiendo». «No lo estoy. Puede ir a comprobar si quiere». El hombre dio un paso adelante, amenazante. «Mire aquí, señora. No queremos problemas. Solo queremos a la niña». Yo no retrocedí. «Y yo ya le dije, ella no está aquí». Nos quedamos así, mirándonos fijamente. El viento caliente soplando entre nosotros, el sol cayendo rápido. Finalmente el hombre se puso el sombrero de nuevo. «Volveremos», dijo bajo. «Y la próxima vez usted no podrá mentir». Subieron a la camioneta y se fueron, levantando polvo. Cerré la puerta. La aseguré. Y me recargué en ella temblando. Flor se acercó y me tomó la mano. «¿Me van a llevar?», preguntó ella. La primera frase completa que escuché de ella. Me agaché y sujeté su cara con mis 2 manos. «No», dije, mirando profundamente en sus ojos. «Yo no dejo». Y en ese momento supe que había tomado una decisión. No importaba quién viniera. No importaba lo que dijeran. Esa niña era mía, y yo la iba a proteger, costara lo que costara. La tormenta y el nuevo comienzo. Pasé toda la noche despierta, sentada en la silla junto a la ventana, sosteniendo la vieja azada en mi regazo. Flor dormía en el colchón, envuelta en la cobija delgada, respirando suavemente. Cada vez que se movía, mi corazón se apretaba. Miraba la puerta, la ventana, la carretera vacía allá afuera, esperando ver la camioneta regresando. Pero no volvió. No esa noche. Cuando salió el sol, yo seguía sentada allí, tensa, los ojos ardiendo de cansancio. Flor se despertó, vino a mí y apoyó su cabecita en mi hombro. «¿No dormiste?», dijo ella, bajito. «Sí dormí», mentí. «Solo me desperté temprano». Me miró de esa manera suya. Sabía que estaba mintiendo, pero no dijo nada. Hicimos café juntas. Comimos en silencio. Intentaba parecer calmada, pero mis manos temblaban al sostener la taza. Sabía que ellos volverían. Era cuestión de tiempo, y necesitaba decidir qué hacer. Pensé en huir, tomar a Flor y desaparecer. Ir a casa de alguno de mis hijos, lejos de allí. Pero mis hijos tenían sus vidas, y yo no quería traerles problemas, no después de todo lo que pasé para darles dignidad. Pensé en ir a la ciudad, buscar ayuda, policía, consejo tutelar, juez. Pero yo sabía cómo funcionaban esas cosas, papeles, burocracia, gente haciendo preguntas, y al final iban a quitarme a Flor de cualquier manera, porque yo no era nada para ella. No era madre, no era abuela, no era tía. Era solo una vieja viuda que la había encontrado en la carretera. Y ese par, ¿quiénes eran de verdad? ¿Tíos? ¿Desconocidos?
gente queriendo usar a la niña para pedir limosna, para trabajar, para cosas peores que ni quería imaginar. No, no podía permitirlo. Tomé mi decisión esa mañana, mirando a Flor sentada en el suelo jugando con una muñeca de trapo que le había hecho. Me iba a quedar, iba a enfrentar lo que viniera, e iba a proteger a ese niño con todo lo que tenía. Volvieron 3 días después. Esta vez eran 4. El hombre del sombrero, la mujer delgada y otros 2. Un muchacho joven y otro mayor, de cara seria. Tocaron la puerta con fuerza. Casi rompen la madera. «¡Sabemos que está ahí adentro!», gritó el hombre. «¡Abre esa puerta!». Había escondido a Flor debajo de la cama, cubierta con tela y cajones viejos. Le dije que no hiciera ruido, pasara lo que pasara. Respiré hondo y abrí la puerta. Solo un poco. Lo suficiente para que me vieran, pero no para que entraran. «¿Qué quieren?». «Sabes lo que queremos», dijo la mujer empujando la puerta. «A esa niña. Ya dije. Ella no está aquí». El hombre mayor dio un paso adelante. «Deja de mentir, vieja. Sabemos que está. Y si no la entregas, vamos a entrar ahí y la tomamos». Sostuve la puerta con todas mis fuerzas. «No van a entrar a ningún lado. Esta es mi casa, y ustedes no tienen ningún derecho sobre esa niña». «¿Derecho?». La mujer rió, una risa seca, cruel. «¿Y tú sí? Si ni siquiera la conoces». «Conozco más que ustedes», dije firme. Sé que estaba abandonada en la carretera, muriéndose de hambre y de miedo. ¿Dónde estaban ustedes cuando ella los necesitó? El hombre del sombrero escupió en el suelo. «Eso no es asunto tuyo. La niña se va con nosotros, le guste o no». Intentaron empujar la puerta. Yo la sujeté con todo lo que tenía. Grité, insulté, luché. El muchacho joven logró meter el brazo por dentro y destrabar. La puerta se abrió con fuerza y yo caí hacia atrás. Entraron, revolvieron todo, rompieron ollas, tiraron sillas, abrieron baúles, buscaron en cada rincón. Me levanté y me puse enfrente del cuarto. «¡Salgan de mi casa!». El hombre mayor me empujó. Caí de nuevo golpeando mi hombro contra la pared. El dolor subió por mi brazo, pero no me importó. Me levanté y volví a ponerme delante de ellos. «¿No se la van a llevar?». Fue cuando escuché un llanto bajito, ahogado. «Flor». Mi corazón se detuvo. El hombre del sombrero también escuchó. Sonrió. Fue hacia la cama y comenzó a jalar los cajones. «¡No!», grité, lanzándome sobre él. Pero el muchacho joven me sujetó, me jaló hacia atrás, y entonces encontraron a Flor. Estaba acurrucada, temblando, sus ojos enormes mojados de lágrimas. Me miró, pidiendo ayuda. La mujer delgada la jaló de la mano. «Ven, niña, deja de hacer pucheros», Flor gritó. Se revolvió, lloró. «No, quiero quedarme con ella, quiero quedarme». Algo se rompió dentro de mí. Me solté del muchacho con una fuerza que ni sabía que tenía. Me lancé delante de la mujer, agarré a Flor y la jalé hacia mí. «¡Ella no se va con ustedes!», grité sujetando a la niña contra mi pecho. «¡Ella no se va!». El hombre mayor levantó la mano. Iba a golpearme, pero no lo hizo, porque en ese momento la puerta se abrió de nuevo y mi hijo Juan entró. Alto, fuerte, con cara de pocos amigos. Detrás de él, Pedro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Juan, su voz gruesa, peligrosa. Casi me desmayo de alivio. Los 4 retrocedieron. «Esto no es asunto tuyo», dijo el hombre del sombrero, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. «Sí lo es», dijo Juan, dando un paso al frente. «Ella es mi madre, y todo lo que concierne a ella es asunto mío». Pedro fue hacia mí. Me ayudó a levantarme, tomó a Flor en brazos. «¡Váyanse ahora!», dijo Juan mirando uno por uno. «Y no vuelvan más, nunca. Más. Solo queremos a la niña», empezó a decir la mujer. «La niña se queda con mi mamá», cortó Juan. «Y si se aparecen por aquí otra vez, la plática será otra». Dudaron, intercambiaron miradas, pero vieron que no tenían oportunidad.
El hombre del sombrero escupió en el suelo de nuevo. «Esa niña no te va a traer nada bueno, vieja, ya lo verás». Y se fueron. Oí la camioneta arrancar, el ruido del motor desvaneciéndose en el camino, y entonces mis piernas flaquearon. Juan me sostuvo, me llevó a la silla. Flor saltó del regazo de Pedro y se echó a llorar sobre mí. La abracé, la apreté contra mi pecho. Yo también lloré. «Todo está bien», susurré. «Se acabó, ya no vuelven». Juan se arrodilló frente a mí. «Madre, ¿qué pasó?» Le conté todo, desde el día que encontré a Flor en el camino hasta ese momento. Cuando terminé, Juan y Pedro se miraron. «¿Quiere quedarse con ella?», preguntó Pedro. Miré a Flor. Ella me devolvió la mirada. «Quiero». Juan suspiró, pero sonrió. «Entonces le vamos a buscar la forma. Iremos tras un abogado, papeles, de todo. Lo resolvemos a la manera correcta». Y eso hicieron. Llevó tiempo, llevó dinero que juntaron, llevó paciencia. Pero 6 meses después, Flor era legalmente mía, mi hija. Hoy, cuando la miro jugar en el patio, riendo, sana, llena de vida, no lo puedo creer. No puedo creer que esa niñita asustada que encontré en el camino sea la misma que ahora me llama madre. El rancho ya no está tan viejo. Con la ayuda de los muchachos lo remodelamos. Ya hay luz, hay agua corriente, hay puerta nueva, ventana nueva, techo firme. Flor estudia en la escuelita de la villa, trae tarea, cuenta historias, llena la casa de ruido y vida. Y yo, que pasé tantos años sola, ahora me despierto cada día con el sonido de ella llamándome. «Madre, buenos días, madre». A veces, por la noche, cuando ella ya está dormida, me siento en el porche y miro el cielo lleno de estrellas. Pienso en todo lo que pasé, en las pérdidas, en los dolores, en los años de soledad, y pienso en lo extraño que es la vida, cómo a veces te lo quita todo, pero a veces, cuando menos lo esperas, te pone algo en la puerta, algo pequeño, asustado, necesitado de ayuda, y eso lo cambia todo. No sé si fui yo quien salvó a Flor, o si fue ella quien me salvó a mí, pero sé una cosa, nunca más estaré sola. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando cierro los ojos para dormir, no siento el peso del pasado. Siento esperanza, siento que valió la pena haber continuado, que valió la pena haber elegido la dignidad, que valió la pena haber abierto aquella reja, porque al final fue el amor, ese amor que brota donde menos se espera, el que me enseñó a vivir de nuevo. La adaptación no fue tan fácil como imaginaba. En los primeros meses después de que los papeles quedaron listos y Flor pasó a ser oficialmente mi hija, me despertaba en la madrugada solo para asegurarme de que todavía estaba ahí. Me levantaba de la cama, caminaba hasta el cuartito que los muchachos habían ayudado a arreglarle y me quedaba mirándola dormir, respirando, viva, mía. A veces ella se despertaba y me veía parada allí, apoyada en el marco de la puerta. No se asustaba. Solo extendía su manita y decía, «Ven a dormir conmigo, madre». Y yo iba. Me acostaba a su lado en esa cama estrecha y nos quedábamos allí, pegadas, hasta que amaneciera. Flor tenía pesadillas. Se despertaba a mitad de la noche gritando, sudando, llamando a gente que yo no conocía. La tomaba en brazos, la arrullaba, le cantaba bajito las canciones de cuna que les cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Tardaba, pero ella volvía a dormirse. Con el tiempo, las pesadillas se fueron haciendo más raras, pero nunca desaparecieron del todo. Hay cosas que uno carga para siempre, por más que intente olvidar. La escuela fue otro reto. Flor nunca había pisado un salón de clases. No sabía leer, no sabía escribir, ni siquiera sabía agarrar un lápiz correctamente. La maestra de la escuelita de la villa, doña Marinalba, mujer buena pero de poca paciencia, me llamó al segundo día. «Mire, señora, esta niña está muy rezagada, no sigue el ritmo, distrae a las otras niñas».
Se queda en la esquina, mirando por la ventana. Respiré profundo. Ella pasó por muchas cosas, profesora. Necesita tiempo. Tiempo yo no tengo mucho, no. Tengo 25 alumnos en el salón. No puedo parar todo por culpa de una. Volví a casa con el corazón apretado. Flor iba callada en el camino, sujetándome la mano, mirando al suelo. ¿No quieres ir a la escuela?, pregunté cuando llegamos. Tardó en responder. Las niñas se ríen de mí. ¿Por qué? Porque no sé leer, porque mi ropa está vieja, porque no tengo papá. Sentí subir una rabia. Rabia por esos niños, rabia por sus padres que enseñan prejuicios sin darse cuenta, rabia por el mundo que siempre encuentra la manera de herir al que ya está herido. Me arrodillé frente a ella y le sujeté el rostro con mis 2 manos. Escucha bien lo que te voy a decir, Flor. Eres inteligente, eres fuerte. Sobreviviste a cosas que esas niñas ni se imaginan. Y vas a aprender a leer, sí. Vas a aprender de todo, porque yo te voy a enseñar. ¿Usted sabe leer, madre? Sonreí. Sí. No lo aprendí en la escuela, no. Aprendí sola cuando era joven. Mi madre no me dejaba estudiar. Decía que las mujeres no necesitábamos eso. Pero aprendí a escondidas, agarrando periódicos viejos, pidiéndoles a otros que me enseñaran. Y ahora yo te voy a enseñar a ti. Y eso hice. Todas las noches, después de la cena, nos sentábamos en la mesa de la cocina debajo del candil. Agarraba el cuadernillo que había comprado, el lápiz y le enseñaba. Letra por letra, palabra por palabra. Flor era lista. Aprendía rápido cuando no había gente riéndose de ella, cuando no había prisa, cuando éramos solo ella y yo en el silencio de la noche, con el ruido de los grillos afuera. En 3 meses ya leía frases completas, en 6 ya escribía su nombre completo, Flor de la Silva. El Silva era mi apellido, el apellido de mi difunto esposo. Ahora era de ella también. Cuando escribió su nombre por primera vez, sola, sin ayuda, me miró con esos ojos brillando. Mira, madre, lo logré. Lloré. Lloré de orgullo. Lloré porque vi en ella lo que yo fui un día. Una niña tratando de probarle al mundo que era capaz. La relación con la villa también cambió. Al principio la gente miraba de lado. Murmuraban. Decían que yo había robado a una niña, que eso iba a traer problemas, que yo estaba muy vieja para criar a una niña pequeña. Pobrecita esa niña, va a crecer sin nada. La vieja debió dejar que el DIF resolviera. Ahora tendrá una boca más que alimentar. Apuesto a que agarró a la niña para sacar dinero del gobierno. Yo escuchaba y fingía no oír, pero dolía. Flor también escuchaba y también le dolía. Fue doña Lucia, la partera de la villa, quien rompió el hielo. Me detuvo en la calle un día, me agarró el brazo y dijo fuerte para que todos oyeran: hiciste lo correcto, esa niña se hubiera muerto si no hubiera sido tú, y quien está hablando mal no tiene moral alguna, porque ninguno de ellos movió un dedo para ayudar. Después de eso, las cosas mejoraron. Despacio, pero mejoraron. Las mujeres empezaron a saludar a Flor. Algunas hasta le daban dulces. Los hombres dejaron de mirar con desconfianza. Y Flor, poco a poco, se fue abriendo. Empezó a jugar con otros niños. Empezó a sonreír más. Empezó a hablar más fuerte, a caminar con la cabeza en alto. Pero siempre, siempre, al final del día, volvía corriendo hacia mí. «Madre, madre, mira lo que aprendí hoy». Y yo miraba y escuchaba y agradecía por cada segundo de eso. Mis hijos también se adaptaron. Juan y Pedro venían de visita más seguido ahora. Le traían regalos a Flor: muñeca, ropa, cuaderno nuevo. Jugaban con ella, la cargaban en sus espaldas, la hacían reír. Flor los llamaba hermano, y ellos aceptaron el título con naturalidad. Ana tardó un poco más. Cuando supo que yo había adoptado a una niña, vino a visitarme, seria, preocupada. «Madre, ¿está segura de esto? Usted ya crió a 3 hijos, ya sufrió tanto».
¿Por qué hacer esto de nuevo? Entendí su preocupación. Entendí que pensaba que me estaba sacrificando, que estaba agarrando una carga que no necesitaba, pero también sabía que ella no entendía. Ana, le dije, tomándole la mano, pasé años sola, años sintiendo que mi vida ya había terminado, que solo estaba aquí esperando a que llegara la muerte. Y entonces apareció Flor, y volví a tener un motivo para despertar, para sonreír, para vivir. Ana miró a Flor, que estaba en el patio jugando con las gallinas. ¿Ella te hace feliz? Sí, me hace feliz. Ana respiró profundo y sonrió. Entonces está bien, madre. Entonces está bien. Después de eso, Ana empezó a venir más seguido también. Traía a sus hijas, que eran un poco mayores que Flor. Las niñas jugaban juntas, y Flor finalmente tenía primas. Tenía familia de verdad. En una Navidad nos reunimos todos en el rancho. Juan, Pedro, Ana, sus parejas, los nietos. La casa se sintió pequeña, apretada, ruidosa, y fue perfecto. Flor se quedó en medio de todos, riendo, comiendo, jugando, y cuando cayó la noche y todos se fueron, vino a mí, cansada, feliz. Madre, me gusta cuando vienen. A mí también, hija. Somos una familia, ¿verdad? Sí, lo somos. Apoyó la cabeza en mi hombro. Te amo, madre. Fue la primera vez que lo dijo. La abracé fuerte y lloré bajito. Yo también te amo, Flor, más de lo que te imaginas. Los retos del crecimiento. Cuando Flor cumplió 8 años, yo ya tenía 66. El cuerpo me dolía más. Las manos me temblaban de vez en cuando. Me levantaba en la mañana con la espalda tiesa, las articulaciones quejándose. Pero no podía parar. Tenía una niña que criar. Flor crecía rápido. Ya no era esa niñita menuda que encontré en el camino. Estaba más alta, más lista, más habladora. Ayudaba en casa, barría, lavaba los trastes, cuidaba las gallinas, traía agua. Pero también empezaba a hacer preguntas. Madre, ¿por qué no tengo una mamá de verdad? La pregunta vino un día cualquiera, mientras pelábamos yuca en la cocina. Me detuve, el cuchillo en el aire, el corazón apretado. ¿Cómo dices, Flor? Las niñas de la escuela dicen que usted no es mi mamá de verdad, que mi mamá de verdad me abandonó. Respiré profundo. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparada. Mírame, Flor. Me miró, con los ojos grandes, esperando. Mamá de verdad no es quien te trae al mundo. Mamá de verdad es quien cuida, quien se queda, quien ama. Y yo soy tu madre, de verdad. ¿Entiendes? Se quedó callada un momento. Luego asintió. Entendí, pero sabía que la duda seguía ahí, y regresaría. A los 9 años, Flor empezó a preguntar sobre su pasado. Madre, ¿cómo era mi otra madre? No sé, hija, no la conocí. ¿Y mi papá? Tampoco sé. ¿Por qué me dejaron en el camino? Esa yo no sabía responderla. No había respuesta que tuviera sentido para una niña de 9 años. No había forma de explicar que a veces el mundo es cruel, que a veces las personas toman decisiones terribles, que a veces uno es abandonado sin razón alguna. Así que solo dije, no sé, Flor, pero sé que ahora estás aquí, conmigo, y yo nunca te voy a dejar. Ella lo aceptó, por ahora. Pero veía, a veces, cómo miraba hacia el camino, como si esperara que alguien apareciera, como si esperara que esas personas volvieran y dieran explicaciones. Yo rezaba para que eso nunca pasara. A los 10 años, Flor tuvo su primera pelea en la escuela. Volvió a casa con el vestido roto, la rodilla raspada, el ojo hinchado. ¿Qué pasó?, pregunté asustada. Un niño dijo que soy rechazada, que nadie me quiso. Entonces le pegué. Mi primer instinto fue regañarla, decirle que no podía golpear a los demás. Pero entonces vi su cara, brava, pero también herida, no solo en el cuerpo, en el alma.
Me senté con ella, le limpié la rodilla, le puse pomada en el ojo. No puedes golpear a los demás, Flor. Pero él dijo, sé lo que dijo, y se equivocó. Pero pegarle no resuelve, solo empeora las cosas. Entonces, ¿qué hago cuando alguien dice esas cosas?, pensé. Recordé todas las veces que alguien me humilló, todas las veces que quise golpear, gritar, maldecir, pero no golpeaba, porque sabía que no servía de nada. Levantas la cabeza y lo ignoras, porque tú sabes la verdad. Sabes que eres amada, que tienes una madre que daría la vida por ti, y eso nadie te lo puede quitar. Me abrazó y lloró. Lloró todo lo que estaba conteniendo, y yo lloré con ella. La adolescencia. Cuando Flor cumplió 12 años, todo cambió. Empezó a estar diferente, más callada, más brava. Discutía conmigo por cualquier cosa. Usted no me manda. Soy tu madre, Flor. Claro que mando. Usted ni siquiera es mi madre de verdad. Eso dolió más que cualquier otra cosa, más que cualquier golpe, más que cualquier insulto. Me quedé mirándola sin creerlo. Ella se dio cuenta de lo que había dicho. Vi el arrepentimiento en sus ojos, pero el orgullo no la dejó pedir disculpas. Salió dando un portazo. Me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré porque sabía que eso era parte de crecer. Sabía que los adolescentes hacen eso, ponen a prueba los límites, hieren para ver si todavía son amados. Pero dolía igual. Flor regresó horas después, con los ojos rojos. Se sentó a mi lado en silencio. Perdón, madre. Está bien. No está bien. Dije cosas horribles. Las dijiste, pero sé que no lo quisiste decir. Apoyó la cabeza en mi hombro. Eres mi madre de verdad. Lo sé. Le tomé la mano. Sé que lo sabes. A los 13, Flor empezó a preguntar sobre tener novio. Madre, las niñas de la escuela ya tienen novio. Mi corazón casi se detiene. ¿Y tú quieres tener? No sé, quizás. Respiré profundo. Recordé a mí a su edad. Recordé cuán diferente era el mundo. Cuánto más difíciles eran las cosas para una mujer. Cuánto no quería que ella pasara por lo que yo pasé. Mira, Flor, eres joven todavía. Hay mucho por vivir, por aprender, por descubrir. No necesitas tener prisa. Pero usted se casó joven, ¿no? Me casé, y estuvo bien. Pero también fue difícil, y quiero que tengas opciones que yo no tuve. Quiero que estudies, que conozcas el mundo, que seas independiente, para que cuando elijas a alguien sea porque quieres, no porque necesitas. Se quedó pensativa. Usted cree que me voy a casar algún día, si tú quieres, pero solo cuando sea el momento justo, y con alguien que te respete, que te ame de verdad, que te trate como mereces. ¿Cómo merezco? Como a una reina. Ella se rió. Y yo también. A los 14, Flor empezó a trabajar. Consiguió un empleo de medio tiempo ayudando en la venta de la villa. Ganaba poco, pero era suyo. Se ponía orgullosa cuando traía el dinero a casa. Mira, madre, mi primer pago. Miré el billete arrugado en su mano y sentí el pecho inflarse de orgullo. Guárdalo, hija, es tuyo. No, quiero dárselo a usted, para ayudar. No es necesario. Sí es necesario. Usted ha hecho tanto por mí. Ahora es mi turno de ayudar. Y fue mi turno de llorar. Revelación. Flor tenía 15 años cuando la verdad apareció en nuestra puerta. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa cuando oí el ruido de un carro. Miré y vi bajar a una mujer. Delgada, cansada, con cara de quien había vivido mucho y poco al mismo tiempo. Ella llegó hasta la puerta de fierro y se quedó parada ahí, mirando hacia la casa. Me aproximé despacio. ¿Le puedo ayudar en algo? Ella me miró, y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. Culpa. Yo estoy buscando a una muchacha que vivía aquí. Flor. Se me heló la sangre. ¿Quién es usted? Ella respiró profundo. Yo soy su madre. El mundo me dio vueltas. Me sujeté a la cerca para no caerme. ¿Usted?
Ella asintió con los ojos llenos de agua. Sé que no tengo derecho de aparecer aquí. Sé que hice algo horrible, pero necesitaba verla, saber si está bien. Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería gritar, maldecir, mandarla a volar. Pero otra parte veía a una mujer hecha pedazos, arrepentida. ¿Por qué la dejó? Ella comenzó a llorar. Yo era una chamaca, 15 años. El papá me abandonó cuando se enteró que estaba embarazada. Mi familia me corrió de casa, no tenía nada, a nadie. Pasé hambre, dormí a la intemperie, y cuando ella nació, intenté cuidarla, de verdad que lo intenté, pero no podía. No tenía leche, no tenía que darle de comer, no tenía dinero para el medicamento cuando se enfermó. Ella sollozó. Luego oí hablar de un asilo de huérfanos, un cercano. Pensé en llevarla allá, pero en el camino me rendí. La dejé en una casa que parecía tener gente buena. Pensé que la cuidarían mejor que yo. ¿Dejó a mi hija en una casa cualquiera? Estaba desesperada. Yo era una niña. No sabía qué hacer. Respiré hondo. Traté de controlar la furia. Traté de entender. ¿Y por qué regresó hasta ahora? Porque nunca la olvidé. Nunca. Cada día pensaba en ella. Me preguntaba si estaría viva, si estaría bien, si me odiaría. Me miró, suplicando. Por favor, solo quiero verla, solo una vez. Le prometo que después me iré. Yo no sabía qué hacer. No sabía si tenía el derecho de impedirlo. No sabía si Flor querría verla. No sabía si eso le haría bien o mal. Pero sabía que no podía decidir sola. Espéreme aquí. Entré a la casa. Flor estaba en su cuarto estudiando. Flor, hay alguien aquí. Quiere hablar contigo. ¿Quién es? Respiré profundo. Dile que es tu madre biológica. Su rostro se puso blanco. El lápiz se le cayó de la mano. ¿Qué? Ella está ahí afuera. Quiere verte, pero no tienes por qué si no quieres. Yo la mando a volar. Flor se quedó en silencio un buen rato. Vi la tormenta de emociones pasar por su rostro. Rabia, miedo, curiosidad, dolor. Finalmente se levantó. Sí, quiero verla. Salimos juntas. La mujer seguía en la puerta de fierro, esperando. Cuando vio a Flor, comenzó a llorar más fuerte. Dios mío, qué grande estás. Flor se quedó parada, mirando, rígida. ¿Por qué me abandonaste? La mujer contó la historia de nuevo, entre sollozos, entre lágrimas. Cuando terminó, Flor se quedó en silencio. Luego dijo con voz firme, «Usted pudo haberme traído a este mundo, pero no es mi madre. Mi madre es ella», señaló hacia mí. «Ella es quien me recogió cuando me moría. Ella es quien me cuidó cuando estuve enferma. Ella es quien me enseñó a leer, quien me dio de comer, quien me dio amor. Ella es mi madre». La mujer asintió, llorando. «Lo sé, y le doy las gracias por eso. Gracias porque estés viva, porque estés bien, por convertirte en esta muchacha tan hermosa». Flor respiró hondo. «No la odio, pero tampoco la perdono. No todavía, quizás algún día, pero no hoy». La mujer hizo un gesto de que entendía. ¿Puedo abrazarla? Solo una vez. Flor dudó, luego asintió. Se abrazaron, rápido, torpe. Cuando se separaron, la mujer me miró. «Gracias, por todo, por salvar a mi hija cuando yo no pude». Yo solo asentí con la cabeza. Ella se fue, y Flor y yo nos quedamos ahí paradas, viéndola perderse en el camino. «¿Estás bien?», pregunté. Flor respiró hondo. «Sí, porque la tengo a usted». Me abrazó fuerte y supe que habíamos superado otra tormenta. Juntas. El mañana. Flor tiene 17 años ahora. Yo tengo 70. El cuerpo ya no aguanta lo que aguantaba antes. Me canso fácil. Se me olvidan las cosas. Necesito bastón para caminar distancias largas. Pero todavía sigo aquí. Todavía me levanto cada día. Todavía preparo café. Todavía cuido de la casa. Todavía la cuido a ella. Flor terminó la preparatoria.
Fue la mejor alumna de su generación. Le dieron una beca para estudiar en una ciudad más grande. Cuando me lo contó, vi el orgullo en sus ojos. Pero también vi miedo. Jefa 2, yo no necesito irme. Puedo quedarme aquí, cuidarla. No, tú te vas. Pero, Flor, sostuve su rostro. Me pasé toda la vida luchando para que tuvieras opciones, para que fueras libre. No desperdicies eso. Ve a estudiar, ve a conocer el mundo, ve a ser todo lo que puedes ser. ¿Y usted? Yo voy a estar bien. Tus hermanos vienen a visitarme, Ana vive cerca, tengo a las vecinas. Y en las vacaciones regresas. Ella lloró. La voy a extrañar mucho. Yo también, pero valdrá la pena. Y ella se fue. Ahora la casa está callada de nuevo, como antes. Pero es un silencio diferente, no está vacío, está lleno de recuerdos, de risas, de conversaciones, de amor. Flor llama cada semana, me cuenta cómo le va, me cuenta de las clases, los amigos, los retos, y siempre termina diciendo, «Te quiero, mamá». Y yo siempre respondo, «Yo también te quiero, hija». A veces cuando está cayendo la tarde, me siento en el porche 3 y miro hacia el camino. Pienso en todo lo que pasó, en cómo mi vida cambió ese día que encontré a una niñita llorando a un lado del camino. Pienso en cómo pude haberme hecho de la vista gorda, pude haberme hecho la loca, pude haber seguido con mi vida, pero no lo hice. Me detuve, miré, ayudé, y eso lo cambió todo. La cambió a ella, me cambió a mí. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para amar, que nunca es tarde para ser madre. El rancho ya no es una choza abandonada, es un hogar lleno de vida, lleno de historia. Las paredes guardan secretos, el piso guarda pasos, el aire guarda risas. Y cuando cierro los ojos todavía puedo escuchar, «Mamá, mira lo que aprendí hoy, mamá, ven a ver, mamá, te quiero». Y yo sonrío, porque al final valió la pena cada lágrima, cada dolor, cada noche sin dormir, cada miedo. Valió la pena haber elegido el coraje, valió la pena haber abierto esa puerta de fierro, valió la pena haber amado. Y cuando llegue mi hora de partir, me iré en paz. Porque sé que dejé algo en este mundo, dejé amor, dejé dignidad, dejé una mujer fuerte, capaz, libre, dejé a Flor, y eso, a fin de cuentas, es todo lo que importa, porque la vida no se mide por los años que vivimos, se mide por el amor que sembramos, y yo sembré mucho.